Bueno, vamos a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues las dos anteriores lecciones vimos el Evangelio de San Juan, en esos capítulos en los que habla especialmente de la Virgen María, que son el capítulo 2 acerca de las bodas de Canaán y el capítulo 19 acerca de la Virgen María al pie de la cruz. Entonces vamos a continuar hoy, el día de hoy, con el Evangelio de San Lucas. Así trataremos de cubrir los textos que de Santa María Virgen nos hablan los evangelistas. Ya vimos qué nos dice San Juan, hoy vamos a ver qué nos dice San Lucas y la próxima vez veremos qué nos dice San Mateo y San Marcos. Y más adelante veremos también lo que dice San Pablo en la carta a los Gálatas y lo que dice los Hechos de los Apóstoles y el Apocalipsis. Esos son los temas de la que estudiamos en Mariología acerca de lo que en el Nuevo Testamento encontramos de importante, de más destacado, de lo que piensan los autores del Nuevo Testamento acerca de la Virgen Santísima. Entonces, pues, de las dos anteriores reuniones, pues lo más importante que recordemos es que la Virgen Santísima en las bodas de Caná participó junto con su hijo y los 12 apóstoles. Y allí ella, pues por iniciativa suya de la Virgen, le pidió a su hijo Jesucristo que comenzara su misión propiamente de evangelización, su misión de mostrar su poder como hijo de Dios. Y él lo hace transformando esas 6 tinajas de agua en vino para que en la fiesta no faltara ese vino, la alegría, el gozo, la concordia. Pero como sabemos, pues esa metáfora del vino significa la palabra de Dios, ya que en el Evangelio de San Juan, o más bien en todo el Nuevo Testamento, la palabra de Dios se manifiesta de una manera amplia, de una manera plena, con esa misma plenitud con la que el Señor mandó que llenaran las 6 jarras o tinajas de piedra hasta el borde.
Entonces, pues en el Nuevo Testamento, Jesucristo se manifiesta con plenitud. La revelación que nos viene a través de Jesús es la revelación completa, total, ya no hay que esperar otra revelación. A diferencia de lo que ocurrió en el Antiguo Testamento, que era una revelación, pues, digamos, un poco opacada por los signos. Y entonces, pues, esa es la diferencia entre el vino de baja calidad y el vino de excelente calidad, del que se habla en las bodas de Caná. El vino de excelente calidad, pues, es la revelación que Jesucristo nos trae. El vino de baja calidad es lo que nos han revelado los profetas en el Antiguo Testamento. Y esa es la novedad, ese es el significado del del Nuevo Testamento respecto de la revelación, porque en el Antiguo Testamento Dios se reveló a través de los profetas, de los patriarcas, de los jueces, de los reyes. Pero en el Nuevo Testamento Dios se revela a través de su propio Hijo Jesucristo. Entonces eso es lo más importante del texto que leíamos de las bodas de Caná y del texto que leíamos de la presencia de la Virgen María y de San Juan Evangelista al pie de la cruz. Pues lo más importante es ese detalle en donde Cristo le dice a la Virgen que a partir de ese momento ella será madre del discípulo amado de San Juan. Y también Jesucristo desde la cruz le dice a San Juan que él será el hijo de la Virgen María. De modo que en esa revelación que nos da el apóstol San Juan en su Evangelio, en el capítulo 19, se nos habla de este regalo, de esta donación que Jesucristo hizo a San Juan Evangelista respecto de su propia madre, que se la encomienda como mamá, y a él Jesucristo lo encomienda como hijo de la Virgen María. Y veíamos que 2 párrafos después de que Cristo le encomienda a la Virgen el cuidado de San Juan y a San Juan Evangelista el cuidado de su madre Santa María, pues el evangelista San Juan dice, y dando un fuerte grito, Cristo entregó el Espíritu. Todo está consumado. De modo que la consumación de la revelación que Cristo nos trae también incluye el don, el regalo, el otorgamiento de la Virgen Santísima como madre del discípulo amado. Y eso es algo que, pues, a veces se nos pasa inadvertido, pero que creemos que es lo que San Juan quiso decirnos en su Evangelio. De modo que esos 4 detalles, los de las bodas de Caná, en donde la Virgen casi obliga a su hijo a que comience su predicación y en donde Cristo muestra su poder transformando el agua en vino y de esa manera nos deja ver que la revelación del Nuevo Testamento es más importante que la revelación del Antiguo Testamento, y en la crucifixión de Cristo en el Calvario, pues el regalo de Santa María a Juan y el don que Juan acepta de la Virgen Santísima como madre son los aspectos más sobresalientes del Evangelio de San Juan, que hemos estudiado las últimas 2 lecciones. Hoy vamos a ver también con cierto detalle lo que dice San Lucas acerca de la Virgen Santísima. Y lo que dice San Lucas lo veremos en 15 apartados, 15 temas de lo que San Lucas nos ofrece acerca de la Virgen Santísima. El primer tema es la visitación del ángel Gabriel a María en Nazaret.
El segundo tema más importante es que el ángel, el arcángel, le dice a la Virgen que ese hijo que va a concebir será hijo del Altísimo. El tercer tema es la pregunta que la Virgen le dirige al ángel: ¿cómo podrá hacer esto si yo he decidido mantenerme sin casarme? El cuarto tema, la revelación por medio de la cual el arcángel le dice a Santa María que la fuerza del Altísimo la cubrirá con su sombra. Y después el tema de la visitación de la Virgen a su parienta Isabel. El otro tema que también veremos es el tema de los hermanos de Jesús, en donde encontramos que el Señor la Virgen Santísima va a buscar a su Hijo Jesucristo y lo encuentra predicando en Cafarnaúm, y allí es donde los parientes le dicen a Jesús que allá afuera lo estaba esperando su mamá y sus hermanos y sus hermanas. Entonces Jesús dice: ¿quiénes son mis hermanos, mis hermanas y mi madre? Y pues luego completa el mismo Jesucristo la respuesta diciendo que los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen son los hermanos y las hermanas y la madre del Señor. Después veremos también el otro tema de San Lucas acerca del nacimiento del Hijo de Dios en el relato de San Lucas, la adoración de los magos y después la circuncisión y también a la vez la purificación de la Virgen, la profecía del anciano Simeón en la entrada del templo de Jerusalén, y luego por qué llamamos sinópticos a los tres evangelistas, Mateo, Marcos y Lucas, el significado de la palabra sinóptico. Pues esos son los temas que vamos a ver al comienzo de este día, miércoles 21 de febrero, acerca del Evangelio de San Lucas. Entonces vamos a proceder a explicar cada uno de estos aspectos. Cuando el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una virgen, la virgen se llamaba María, y eso está en el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, verso 27. Y allí, ¿cuál es la importancia de este aspecto, de este tema? Pues las palabras griegas que utiliza el evangelista San Lucas para relatar ese encuentro entre María y el ángel, pues ahí San Lucas dice que el ángel fue enviado a una joven. Y ahí la palabra que emplea San Lucas en griego es parthenos, que es una palabra que significa una mujer joven, mujer que no estaba casada, mujer que no había tenido relaciones con algún hombre. De modo que esta palabra parthenos es el tema que nos hace enfocar nuestra atención acerca de lo que quiere relatarnos San Lucas en ese capítulo 1, verso 27. En esa palabra, partenos, comprendemos que el autor del Evangelio, San Lucas, habla de la Virgen como una mujer que todavía no llevaba una vida en común con San José. De modo que también allí vemos las costumbres judías de que un hombre y una mujer se comprometían y vivían un lapso comprometidos, pero cada quien vivía en su casa.
hasta que ya con el matrimonio la esposa entraba en la casa del marido. Entonces, el texto de la visitación, perdón, de la anunciación del ángel Gabriel a la Virgen, pues nos deja ver esos detalles tan importantes por los cuales comprendemos que la Virgen era una mujer joven, virgen, adolescente, que todavía no estaba viviendo con San José, sino que según el rito de la reunión de una pareja entre los judíos de esa época, el hombre y la mujer primero se comprometían a tener un matrimonio, a vivir juntos, y dejaban pasar un tiempo cuando, pues ya después de ese tiempo, que suponemos que era como 6 meses, tal vez 8 meses, entonces sí, ya la mujer entraba a formar parte de la familia de la casa del esposo. Eso es lo que nos interesa destacar en este versículo 27 del capítulo 1 de San Lucas, cuando el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una virgen. Allí San Lucas utiliza el término parthenos en griego para referirse a esa joven, a esa virgen, a esa mujer a la que fue enviado el arcángel Gabriel. Y después en el siguiente tema, el anuncio que le hace el arcángel Gabriel a la Virgen Santísima en el capítulo 1, verso 29. Concebirás y darás a luz un hijo al que le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor le dará el trono de David su padre. Vemos que en el anuncio que el ángel le hace a la Virgen, pues hay esas 4 cosas: que va a concebir y que va a dar a luz un hijo, que ella, la Virgen, le pondrá por nombre Jesús, que ese niño que va a nacer será llamado Hijo del Altísimo y que recibirá en herencia el trono de David, su ancestro, su padre, su progenitor, digamos, el originario de la prosapia. De modo que son 4 cosas que San Lucas describe en ese párrafo del capítulo 1, verso 29. ¿Y qué significa este anuncio que le da el arcángel Gabriel a Santa María? Pues el anuncio significa que la maternidad de María será un signo de la misericordia y del favor de Dios respecto del pueblo de Israel. No solo es un don que Dios le da a la Virgen, sino que sobre todo en esa promesa que el ángel Gabriel le dice a la Virgen en Nazaret, encontramos la predilección, el favor de Dios respecto del pueblo de Israel. Y entonces el arcángel le anuncia a la Virgen que va a tener un hijo. Y la forma en la que el anuncio es dicho por el arcángel nos recuerda el nacimiento de otros personajes importantes en la historia bíblica, como fueron Isaac, Sansón y otros personajes del Antiguo Testamento. El tema de la salvación se encuentra en esta revelación del capítulo 1, verso 29, en donde el arcángel Gabriel le anuncia a María que va a concebir, que ella le pondrá por nombre Jesús a su hijo, y que ese hijo será llamado Hijo del Altísimo y que heredará el trono de David. De modo que ese tema de ponerle por nombre Jesús significa Dios salva. Y entonces el ángel Gabriel se refiere
a Jesús como el Salvador, como aquel de quien Dios será el protagonista de la historia de la vida de ese niño, ya que constituirá el enviado por Dios, el Mesías, el Hijo del Altísimo, el que recibirá la misión de realizar lo que en el Antiguo Testamento se afirma del Mesías, que va a gobernar a su pueblo, que va a gobernar a su pueblo Israel, y que su gobierno de este hijo que nacerá de la Virgen será un gobierno estable y perpetuo, puesto que le dice que el ángel le dice a la Virgen que el Señor le dará el trono de David, su padre. Y allí vemos nosotros la estabilidad del gobierno del Hijo de Dios que está siendo anunciado a la Virgen Santísima. Y aquí el aspecto importante es que el ángel se refiere a una novedad, algo que no había sido dicho en ninguna otra parte del Antiguo Testamento, que es que va a dar a luz un hijo, es decir, que la Virgen, que a través de la Virgen Dios va a realizar la promesa del Dios omnipotente que había hecho en el Antiguo Testamento de enviar a su Mesías y que por tanto ese hijo que va a ser concebido por la Virgen Santísima llevará por nombre el propio nombre de Jesús, que significa Dios salva. Esa es la novedad de la revelación que a través del relato del capítulo 1, verso 29, nos ofrece San Lucas acerca de ese niño que va a ser engendrado en el vientre de la Virgen. Y pues entonces es una revelación verdaderamente novedosa, ya que en ninguna otra parte del Antiguo Testamento se había expresado así ningún profeta, ningún patriarca, ningún mm, rey, sino que este anuncio de que la Virgen es el anuncio que el arcángel le da a la Virgen María, por medio del cual le afirma que ella va a dar a luz un hijo y que ese hijo que ella va a dar a luz será llamado Hijo del Altísimo y que gobernará con trono estable a favor de su pueblo judío. Y el nombre que le da, ¿verdad? Le pondrás por nombre Jesús. Es otro aspecto que se nos revela en ese versículo 29 del capítulo 1 del Evangelio de San Lucas. Después en el capítulo 1 también, pero versos 34 y 35, la Virgen Santísima hace esa pregunta: ¿cómo será esto? Ya que yo he decidido mantenerme al servicio de Dios. Y el ángel explica que el Espíritu Santo la cubrirá con su sombra y que con ese poder divino del poder del Espíritu Santo, ella va a dar a luz a su hijo y Dios le va a respetar, la va a aceptar con ese deseo que ella tenía de mantenerse dedicada a Dios mismo. Y aquí en este párrafo de los versos 34 y 35 del capítulo 1 vemos de qué manera el arcángel le explica a la Virgen Santísima: el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Esto nos trae a la memoria el recuerdo de lo que ocurrió allá en los orígenes de la creación, cuando Dios creó el cielo y la tierra y que el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas.
sobre las aguas y sobre la creación. De modo que el arcángel Gabriel se refiere a esa misma realidad con la cual Dios mismo creó el cielo y la tierra con el poder divino del Espíritu Santo que aleteaba sobre las aguas en los orígenes del universo. Y pues entonces este tema de los versos 34 y 35 del capítulo 1, que el Espíritu Santo vendrá sobre la Virgen, pues es un tema que nos hace pensar en que aunque María todavía no había tenido relaciones conyugales con San José, pues comprende de qué manera ella va a concebir. Lo que María afirma es que ella quiere permanecer dedicada al servicio de Dios. Y la pregunta que le hace al ángel, ¿cómo será esto si yo quiero mantenerme dedicada al Señor? Entonces, pues encontramos que ese relato de los versos 34 y 35 del capítulo 1 se refieren a la forma en la que ella misma entendió el anuncio que el ángel le dio. Entendió que el ángel le auguraba que iba a ser madre y también que su deseo de mantenerse al servicio de Dios, es decir, mantenerse virgen, pues Dios se lo iba a respetar. De modo pues que encontramos el relato de cómo el arcángel Gabriel respeta la virginidad de la Virgen Santísima, que significa el don total de la persona de María a Dios y que significa, pues en ese contexto de la anunciación de que concebirá un hijo, significa la entrega absoluta al servicio de su hijo, del Hijo de Dios y al servicio de la obra de salvación que va a realizar el Señor Jesucristo. De modo que ahí la virginidad que a la que alude la Virgen, ya que le dice al ángel que ella ha decidido mantenerse virgen, pues esa virginidad consiste en la garantía de que Dios hará de la Virgen Santísima, le concederá Dios a la Virgen Santísima tanto el ser virgen como el ser madre. Y cuando el ángel se refiere a que el Espíritu Santo la va a cubrir, pues significa que el Espíritu Santo es el soplo creador que desde los orígenes del mundo va a actuar ahora sobre la Virgen Santísima, produciendo en ella la concepción virginal. En la concepción de Jesús todo viene del Espíritu Santo. Por ello, algunos padres de la Iglesia se refieren a una creación nueva, a algo que va a ocurrir de novedoso que nunca antes había ocurrido y que va a comenzar en el vientre purísimo de la Virgen. Cubierta por el poder del Altísimo, María se convertirá en el nuevo templo de Dios, en donde Dios va a habitar, como podemos encontrarlo en la experiencia del pueblo judío, tanto en el Éxodo como en el primer libro de los Reyes, donde se habla de que Dios escoge a su pueblo judío, pueblo de Israel, para habitar en él.
Así también la Virgen Santísima se convertirá en el templo en que Dios quiere habitar, enviando a su Hijo Jesucristo, ya que ella concibe mediante la acción, mediante el poder del Altísimo. Jesús es hijo de Dios, no es hijo de algún padre humano. Eso es lo que se nos explica en estos versos 34 y 35 del capítulo 1 de San Lucas, en el diálogo entre la Virgen y el arcángel, cuando ella le pregunta, ¿cómo va a ser esto? Y el ángel le dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Encontramos pues esta aceptación por parte de Dios del deseo de María Santísima de mantenerse al servicio de Dios completamente virgen, pero por otra parte ella acepta el papel de madre que le otorga el arcángel Gabriel en esa visita que le hace, en esa anunciación en la casita de Nazaret. El otro tema que también encontramos en el Evangelio de San Lucas se refiere al verso 35 de ese mismo capítulo 1 del Evangelio de San Juan, perdón, de San Lucas, y en donde el arcángel Gabriel le dice a la Virgen que la fuerza del Altísimo la cubrirá con su sombra y por ello el que va a nacer de la Virgen será santo y se llamará Hijo del Altísimo. Es pues otra revelación en este verso 35, lo que San Lucas nos propone, ya que en este texto descubrimos también varias revelaciones. El hecho de que el Espíritu Santo cubra con la sombra a la Virgen Santísima, pues nos recuerda también el tabernáculo que en el libro del Éxodo, capítulo 4, verso 34, se dice que Moisés construyó ese tabernáculo, que después estaría situado en el centro del campamento israelita en el desierto, ya que la nube cubrió la tienda del encuentro y la gloria del Señor llenó el santuario. Es lo que dice el libro del Éxodo en el capítulo 40, verso 34. Se refiere pues a la nube que acompañaba a los judíos a lo largo del trayecto desde Egipto a la tierra prometida, en ese trayecto que duró 40 años, y que así como en el campamento israelita, la nube cubría la tienda del encuentro, así también la sombra del Altísimo cubrirá a María, como si esa sombra fuese derivada de una nube, de la nube de la cual Dios Todopoderoso fecundará por medio de la acción del Espíritu Santo el vientre purísimo de la Virgen Santísima. Así que ella recibirá al Hijo de Dios en su seno de la misma forma como Dios omnipotente cubrió la sombra del tabernáculo, que era el santuario de durante el periodo de trayecto a lo largo del camino por el desierto. Es lo que nos relata aquí el verso 35, capítulo 1 de San Lucas. La aceptación por parte de la Virgen consiste en que el, el Espíritu Santo cubrirá a la Virgen Santísima como la nube que acompañaba al pueblo judío a lo largo del camino del desierto cubría
esa tienda o tabernáculo en donde Moisés había metido los tres símbolos de la presencia de Dios, que eran el báculo de Aarón, el maná y las tablas de la ley. De modo que este párrafo del verso 35, capítulo 1 del Evangelio de San Lucas, nos permite identificar la fuerza del poder del Espíritu Santo que cubrió con su sombra a María y que hizo que su seno quedara lleno de la presencia de aquel que sería llamado Hijo de Dios, Hijo del Altísimo. Y así pues, en resumen, este párrafo, verso 35, capítulo 1 de San Lucas, nos está diciendo que el niño que nacerá de la Virgen será de naturaleza divina. Y los títulos de santo, de hijo de Dios, que dice el ángel que va a recibir aquel que va a nacer de la Virgen, deben entenderse en el sentido más completo. Será santo, será llamado Hijo del Altísimo. Esa es la revelación que encontramos en el verso 35 del capítulo 1 del Evangelio de San Lucas. Y después nos habla San Lucas de algunos otros pasajes de la vida del Señor Jesús, sobre todo en los capítulos 1 y 2 del Evangelio de San Lucas, en donde se nos ofrece una síntesis de lo que el niño Jesús hizo a lo largo de su vida oculta, mientras no salió de la casa materna a predicar el Evangelio. Y así en el capítulo 1, verso 43, encontramos el relato de la visitación, de cómo ese niño que ya había sido engendrado en el vientre purísimo de la Virgen Santísima, hizo que cuando María visita a su parienta Isabel, el niño que llevaba Isabel en su vientre, pues también salta de gozo, salta de alegría. Por eso en el versículo 43 del capítulo 1 de San Lucas, la parienta Isabel se pregunta, ¿quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? De modo que San Lucas también aquí se refiere a la maternidad divina que ya María había aceptado en la visita en la anunciación del ángel Gabriel en Nazaret, y que por alguna razón, por alguna revelación, Isabel ya conocía, ya sabía que la Virgen había aceptado ser madre del Altísimo. Recordemos que allí en Nazaret, cuando el arcángel Gabriel visita a la Virgen, le dice Gabriel a la Virgen que su parienta Isabel ya va en el 6º mes, de modo que ahí tenemos una forma en la que bien pudo haber hecho el ángel también de anunciarle a la parienta Isabel que en algún momento llegaría la Virgen Santísima a visitar a Isabel allí en las montañas de Judea. Por eso Isabel, la primera palabra que dice cuando llega la Virgen a esas montañas de Judea, le dice Isabel, ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? O sea que el conocimiento que adquirió María Santísima de que Isabel estaba encinta, que estaba esperando un hijo, pues también lo podemos aplicar al conocimiento que Isabel tenía acerca de que la Virgen Santísima ya había concebido al Hijo de Dios, puesto que San Lucas afirma que al llegar María a esas montañas de Judea, hoy sabemos que se llamaba Ain Karim, ese pueblo donde vivía Isabel,
Pues allí Isabel le hizo esa pregunta: ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Esta exclamación de Isabel nos recuerda también la exclamación del santo rey David, que se nos relata en el segundo libro de Samuel, verso 6, ya que cuando David quiere cambiar de lugar el arca del Señor que estaba en el templo de Garizim, y David quiere llevar esa arca a su nueva residencia en el templo de Jerusalén. También David se pregunta: ¿cómo es que va a venir a mi casa el arca de mi Señor, de mi Dios? De modo que el arca del Señor estuvo 3 meses en esa espera de que fuera cambiado del lugar del santuario de Garizim al santuario de Jerusalén. Y allí Dios bendijo a los que vivían en esa casa donde habitó el arca del Señor durante 3 meses, antes de que lo cambiaran del templo, o más bien durante el tiempo del cambio de habitación del arca del templo de Garizim al templo de Jerusalén. Eso está en el capítulo 6 del segundo libro de Samuel, en donde se habla de este traslado del arca de la alianza desde el monte Garizim al monte de Sión, en la ciudad de Jerusalén. Y es una coincidencia en la que encontramos también en cuanto al periodo de tiempo, porque también en el segundo libro de Samuel, capítulo 6, verso 11, se dice que el arca de la alianza se hospedó durante 3 meses en esa casa provisional, y que también la Virgen Santísima estuvo 3 meses en la casa de Isabel, ya que cuando el ángel le anuncia a María que su parienta Isabel había concebido, le dice que ya llevaba 6 meses. La parienta Isabel ya llevaba 6 meses de embarazo. De modo que María se apresura a llegar a la casa de Isabel y se queda con ella 3 meses. Entonces vemos ahí cómo la revelación del Antiguo Testamento, del segundo libro de Samuel, capítulo 6, verso 9, pues se confirma en este verso 43 del capítulo 1 del Evangelio de San Lucas, que llega Santa María a visitar a su parienta Isabel en la casa de Ain Karim. Y ahí también San Lucas dice que María se quedó en la casa de Isabel durante 3 meses. De modo pues que tanto para San Lucas como para el segundo libro de Samuel, la Virgen Santísima es el arca de la alianza, ya que en el capítulo 6 de ese segundo libro de Samuel se habla de la presencia de Dios en el arca de la alianza, que es la que traslada a David del santuario de Garizim al santuario de Jerusalén, pero que se detiene 3 meses allí en la casa provisional antes de llegar a la casa definitiva donde habitaría el arca de la alianza, trasladada por obra, por acción litúrgica de el santo rey David. De modo que aquí encontramos en el texto del Evangelio de San Lucas la identificación
entre el arca del Señor y la madre de mi Señor. El arca del Señor, que se nos dice que estuvo estacionada 3 meses en esa casa provisional, y la Virgen Santísima, Madre de mi Señor, que llega a la casa de Isabel y se queda 3 meses en la casa de Isabel, apoyándola, ayudándole en ese periodo difícil del embarazo de Isabel. Y por ello, en el texto de San Lucas descubrimos que María es la nueva arca de la alianza, ya que San Lucas le da el mismo tratamiento a la Virgen que el santo rey David le dio al arca de la alianza en ese traslado del templo de Garizim al templo de Jerusalén, en donde el arca estuvo provisionalmente en una casa durante 3 meses. De modo que cuando Isabel le dice a la Virgen, ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Entendemos que la palabra Señor fue un resultado de lo que los apóstoles experimentaron después de la resurrección de Jesucristo, ya que el título de Señor significaba eso, que era el poderoso, que era el dueño, que era el patrón, que era aquel de quien dependían todos los demás siervos. Por eso el título de Señor que le da Isabel al hijo que lleva María en su vientre, pues nos deja ver de qué manera San Lucas hace uso de ese término, el Señor. San Lucas, que entre los discípulos de Jesús, pues llevaba a cabo los mismos usos que los propios apóstoles, ya que el título de Señor o Kyrios en griego fue el título que los discípulos le dieron a Jesús después de que había resucitado. Y como San Lucas escribe después de que Cristo había resucitado, pues comprendemos por qué en el relato que realiza San Lucas acerca de la visitación de María a la casa de Isabel, Isabel se refiere al hijo de María, al que lleva en su vientre, como mi Señor, la madre de mi Señor. Y por tanto, San Lucas le da a Jesús el título de Señor cuando el acontecimiento que relata la visitación de María a Isabel prefigura la resurrección, prefigura la vida de la iglesia, ya que a partir de que María visita a Isabel, pues podemos decir que el Evangelio está siendo descrito en aquel aspecto importantísimo que tiene que ver con la resurrección del Señor, puesto que el título que le da Isabel al vientre, al hijo de la Virgen que lleva en su vientre, pues le llama mi Señor. Y ahí está la fórmula mesiánica en donde Isabel ya conocía, o más bien San Lucas ya conocía el título que todos los discípulos de Jesús le daban al Señor después de haber resucitado, que era el título de Señor. Y después también en el anuncio que el ángel Gabriel le hace a la Virgen, le afirma, le dice el ángel que el hijo que va a nacer de ella será llamado Hijo de Dios, puesto que lo que hace el Espíritu Santo en el seno de la Virgen, pues es fecundarlo, es hacer que el Señor Jesucristo se encarne. El efecto
de la anunciación del arcángel Gabriel a María Santísima es el mismo efecto que hace el arca de la alianza en el Antiguo Testamento, ya que dentro de esa arca estaban los símbolos, la presencia divina de Dios a través de las tablas de la ley, del báculo de Aarón con el que Moisés partió el Mar Rojo en dos, y el pan bajado del cielo, que era unos granos del maná. Así pues, encontramos que en este párrafo del capítulo 1 del Evangelio de San Lucas, el, el, las convergencias que encontramos entre este relato de San Lucas y el Antiguo Testamento nos permiten descubrir que el niño que lleva a María en su vientre es el Rey, es el Mesías, es el Hijo de Dios y pertenece al ámbito divino de la presencia de Dios entre su pueblo judío Israel. Por ello, podemos concluir que el evangelista San Lucas describe la maternidad de la Virgen, la maternidad divina, como un aspecto importante que deriva de las profecías de lo que ocurrió en el Antiguo Testamento, como es eso de que el arca de la alianza guiaba a los judíos a través del desierto, y también la Virgen Santísima, al llevar a su hijo en su vientre, pues ella es ahora la nueva arca de la alianza que guía la fe, en este caso, pues de Isabel, pero también de todos los creyentes en Jesucristo. Y por ello, el vientre de la Virgen es el lugar del encuentro entre lo divino y lo humano. María no es el centro del relato del evangelista San Lucas, pero es central. María es central en el cristianismo, ya que con todas estas prerrogativas, con todas estas profecías, eh, pues digamos, detalles tan importantes por los que el arcángel le avisó a la Virgen que iba a ser madre, pues encontramos el signo de la presencia divina en la Virgen Santísima por medio de su participación humana. Es decir, que el propio Dios ha querido tener una madre, ha querido encarnarse mediante el misterio de una mujer bendita entre todas las mujeres. Y así, pues vamos a eh, dejar aquí la explicación, vamos a descansar 5 minutos, regresaremos a las 5:03 para continuar con esto. Bueno, no cuelguen, no cierren su llamada, voy a tomar un poco de agua y regreso para continuar con la explicación de lo que dice el Evangelio de San Lucas acerca de Santa María.
Bueno, vamos a continuar con este tema del Evangelio de San Lucas. El otro tema que tenemos pendiente es lo que se dice de la Virgen Santísima en esa visita que hace la Virgen cuando su hijo Jesús está hablando en una casa en Cafarnaúm, que encontramos en el capítulo 1 del Evangelio de San Lucas. Y la explicación que podemos dar al respecto eh, es que en este Evangelio de San Lucas, la explicación que se da
de ese encuentro entre la Virgen y Jesús en una casa de Cafarnaúm, pues ahí el Señor se refiere a los hermanos, las hermanas y la madre del propio Jesús. Y vemos que ahí el Nuevo Testamento llama a María como virgen. Ya lo hemos dicho con el título de Parcenos que utiliza el evangelista San Lucas cuando relata el encuentro de María con el arcángel, que el arcángel fue enviado a la ciudad de Nazaret a una joven o Parcenos. De modo que encontramos este título de Partenos, que significa virgen, pero no hablamos todavía de la virginidad perpetua. Simplemente en el Evangelio de San Lucas encontramos que sí, la Virgen es llamada virgen, es decir, joven, núbil, no, que no ha participado en una relación conyugal. Y la tradición cristiana, es decir, después de que fueron escritos los evangelios, sobre todo con los padres de la iglesia, se desarrolla el tema de la virginidad perpetua de María. Y el tema de la virginidad perpetua, que fue ampliamente explicado por los padres de la iglesia después del siglo I, encuentra su punto de partida en los pasajes del Evangelio, en donde se habla de los hermanos de Jesús. Estos pasajes son el capítulo 12 de San Mateo, el capítulo 3 de San Marcos, el capítulo 8 de San Lucas, el capítulo 2 de San Juan y el capítulo 1 de los Hechos de los Apóstoles. En estos párrafos encontramos la mención de los hermanos de Jesús. Y entonces el primero de los padres de la iglesia que se refirió a este tema de los hermanos de Jesús es un padre de la iglesia que se llama Elvidio, que escribe hacia el año 382, en donde afirma que tras el nacimiento virginal de Jesús, María tuvo con José otros hijos, que Jesús nació en una familia de varios miembros, es lo que dice Elvidio, hacia el año 382. Es decir, más de 300 años después de que Cristo había resucitado. Si Cristo resucita en el año 33 o 34, pues para el año 382 han de pasar 350 años o 349, a lo que se refiere el vídeo en donde afirma que después de que Cristo nació, la Virgen tuvo otros hijos. Es lo que dice este padre de la iglesia llamado Elvidio, que escribe hacia el año 382. Otro padre de la iglesia que también escribe al respecto es Epifanio de Salamina. Él, Epifanio, sostiene que la Virgen siempre fue virgen y que los hermanos a los que se refiere el Evangelio de San Lucas, los hermanos de Jesús, eran hijos del primer matrimonio de San José. De modo que San Epifanio de Salamina habla de unos medios hermanos de Jesús. Es una interpretación que deriva del apócrifo del protoevangelio de Santiago. Pero aquí San Epifanio de Salamina, en el año 315, pues habla de esos hijos
que según él eran hijos de San José, pero que habían sido procreados antes de que María se hubiese desposado con San José. También San Jerónimo, que muere hacia el año 420, afirma que la palabra hermanos que utiliza el Evangelio de San Lucas se refiere a los parientes próximos, como por ejemplo en el libro del Génesis, capítulo 13, verso 8, Abraham llama hermano a su sobrino Lot. Y los 4 hermanos de los que habla el Evangelio de San Lucas, que dice que son José, Santiago, Simón y Judas, eran parientes cercanos, hijos de una hermana de María o de un hermano de San José. Es lo que dice San Jerónimo en el que escribe hacia el año 420. De modo que tenemos varias opiniones acerca de ese texto de San Lucas, en donde dice que fueron a visitar a Jesús unos hermanos de Jesús, sus hermanos, sus hermanas y su madre. Y en la actualidad, la crítica literaria utiliza este argumento por medio del cual, fundamentándose en las costumbres orientales, habla de la familia extensa. Los hermanos son los miembros de la familia extensa de Jesús, primos, tíos, sobrinos, que no necesariamente son engendrados en el vientre de la Virgen. Es lo que la crítica actual de la exégesis, de la interpretación católica, hace respecto de este término de hermanos. Y para ello se cita, por ejemplo, el capítulo 6, verso 3 del Evangelio de San Marcos, cuando se habla del hijo del carpintero. Simplemente ahí se señala la pobreza de la proveniencia de Jesús. Jesús era hijo de José. Por eso en Marcos capítulo 6, verso 3 se llama el hijo del carpintero, o más bien sus conciudadanos lo llaman. ¿No es este el hijo del carpintero? San Marcos también se refiere a la expresión de la gente del pueblo que llama a Jesús el hijo de María, como lo dice también el capítulo 6, verso 3 del Evangelio de San Marcos. Y allí en ese Evangelio de San Marcos se dice que Jesús es hermano de Santiago, de José, de Judas y de Simón. Pero nunca se afirma que estos hermanos o parientes que dice el Evangelio de San Marcos en el capítulo 6, verso 3, Santiago, José, Judas y Simón, nunca se afirma que sean hijos de María. Se dice que son hermanos de Jesús, en el sentido de que forman parte de la familia extensa, primos o tíos o sobrinos. Tampoco encontramos la costumbre hebrea de nombrar primero a los hijos varones cuando ya ha muerto el padre y la madre y murió la madre después. Es decir, que en el Evangelio de San Marcos encontramos otra razón para el uso del término hermano como pariente, como primo, como integrante de la familia extensa. También cuando la Sagrada Familia se dirige a Jerusalén, en la peregrinación que hacían San José, la Virgen y Jesús, en peregrinación a Jerusalén cada año. Y en el Evangelio de San Lucas se dice que va Jesús con José y con Santa María.
Nunca se afirma que haya ido otro hijo en esa peregrinación de Nazaret a Jerusalén. Por ello, en la narración del Evangelio de San Lucas, capítulo 2, verso 41 al 52, cuando se nos relata el viaje de la Sagrada Familia a Jerusalén, nunca se habla de otros hijos de María y de José, sino que solamente se habla de los hermanos de Jesús. Por ello, entendemos que en las lenguas semitas el nombre de hermano se aplica a los que están unidos por lazos de sangre, especialmente a los del mismo clan. Así, por ejemplo, en el capítulo 4 del libro de Ruth, verso 10, se habla de que con la procreación de hijos se evita que el nombre del difunto sea borrado entre sus hermanos, es decir, entre sus parientes, es decir, los de su clan. Las objeciones de algunos protestantes se basan en algunas expresiones de los evangelios de Mateo y de San Lucas, como por ejemplo el Evangelio de San Mateo capítulo 1, verso 25, en donde se afirma que San José no conoció a la Virgen, sino hasta después de que ella dio a luz a su hijo, entendiendo que después de que nació el Hijo de Dios, de la Virgen Santísima, sí hubo relación entre María y San José. Sin embargo, el texto que leemos de Mateo 1:25 no la conoció hasta el día en que dio a luz a Jesús. Se está refiriendo a que el nacimiento de Jesús es un momento digno de subrayarse, no como un término temporal. Y también la palabra primogénito que utiliza San Lucas en el capítulo 2, verso 7, se entiende que después de él hubo otros hermanos, hijos de José y María. En realidad, el término primogénito significa una disposición de consagración a Dios del primer fruto del seno materno, del primer fruto de la Virgen Santísima, que pertenecía a Dios y debía ser rescatado como sacrificio. De la expresión primogénito no se sigue necesariamente que haya habido otros hijos menores nacidos de la Virgen Santísima después de que nació Jesús. Entonces, pues esto es lo que tenemos en el Evangelio de San Lucas, que me parece a mí importante. Estudiemos, repasemos, comprendamos de una manera completa, de una manera, pues, para que aprendamos nuestra fe y nos sepamos defender de aquello que afirman los protestantes, que afirman que si fueron a visitar a Jesús sus hermanos y sus hermanas, pues entonces quiere decir que la Virgen tuvo otros hijos. Pero aquí tenemos el uso de las costumbres de las civilizaciones antiguas de designar con el término hermano o hermana a los integrantes de la familia extensa. Bueno, pues es lo que yo quería explicarles el día de hoy. Falta un minuto. ¿Tienen alguna pregunta si alguien quiere o hacer algún comentario? Muchas gracias, padre. Sí, gracias por la explicación que es muy, muy clara. Yo lo agradezco mucho. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? Y si no, pues vamos a terminar con un Ave María. Padre, yo quiero preguntarle que qué otro dice que en el arca se guardó el palo de Moisés que llevaba al Mar Rojo, y otro dice que el grano del maná, pero me falta uno. Las tablas de la ley. Las tablas de la ley que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí.
que aunque el relato del Sí, monte Sinaí dice que cuando bajó Moisés del cerro, pues se encorajinó tanto que les aventó a los judíos, a los hebreos estacionados ahí, les aventó las tablas de la ley y se rompieron. Pero luego ese mismo relato dice que volvió a subir Moisés y que Dios le repuso las tablas de la ley de piedra que Dios le había dado como mandamientos, como revelación a Moisés para que su pueblo pudiera cumplir esa ley. Y lo sí. otro que había dentro del arca de la alianza, pues era el báculo de Aarón que utilizó Moisés para partir el mar Rojo en dos y por ahí Ah, pasaran los judíos para salir libremente del país de Egipto. Y el maná sí. que quiso Moisés conservar en esa arca como recuerdo de la alianza que Dios se había hecho en el desierto con su pueblo judío. Eso está en el libro de los Reyes, en Mm, donde David traslada el arca de la alianza del santuario del monte Garizim al santuario del monte de Sión en Jerusalén. Gracias, padre. Siempre tenía duda Para de qué servirle, llevaban en el arca. Ya lo descubrí. Padre, muchas gracias. para servirles vamos a decir todos, Dios te salve María, llena Dios eres te de salve, gracia, María. el Señor está contigo. Bendita Gracias. eres entre El todas las Señor está mujeres y bendito es contigo. el fruto Bendita tú eres de tu entre vientre, todas las Jesús. mujeres y bendito es el Santa fruto de María, tu vientre, Jesús. Madre de Dios, Santa Madre de María, Dios, Madre de ruega por Dios, nosotros los pecadores, ruega por nosotros ahora y en la los hora de nuestra pecadores, muerte. ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y las acompañe siempre. Amén. 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 Bueno, si Dios quiere, nos vemos el Gracias, sábado a las 10 de la mañana. gracias. Primeramente, Muy Dios. buenas Que tardes. esté bien. Que esté bien, padre. Dios la acompañe. Sí, gracias.